El día de hoy nos está acompañando de manera muy especial y le invitamos porque trae un tema que consideramos también debe formar parte de la comunicación de riesgos a la población, como lo es el componente de salud mental, y por eso agradecemos hoy día la presencia de la doctora Lorena Bores, que además coordina toda el CONASAMA y que tiene e integra todas las acciones en materia de atención a la salud mental, tanto comunitaria como hospitalaria. Nos está acompañando esta noche y nos va a presentar información muy especial para la población y para todos nosotros. Y también agradecemos la presencia del doctor Gustavo Reyes Terán, coordinador de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, quien siempre nos contribuye y apoya con información en relación al componente de atención médica, a la investigación científica y qué es lo que ha estado pasando en este marco con todos los casos. Daría entonces ahora la palabra a la doctora Lorena Bores para que nos comparta este tema que también creemos que es muy importante en el marco de respuesta ante COVID-19. Muchísimas gracias, José Luis. Muy buenas noches a todas y a todos. Agradezco la oportunidad de hablar de un tema que se encuentra también con una alta prioridad y que es igual de transmisible y de mucha propagación, que es el miedo y el pánico durante estas contingencias. Es importante hablar de las consecuencias psicológicas que puede generar este estado de contingencia epidemiológica. Bueno, quisiera comenzar primero hablando de ciertos conceptos que es importante poner en la mesa para entender de qué estamos hablando. Estamos hablando de que se puede experimentar consecuencias psicológicas, como puede ser la ansiedad y el miedo. ¿Pero qué es la ansiedad y el miedo? Realmente la ansiedad y el miedo son emociones básicas, son emociones que se producen en nuestro cerebro y que se van a experimentar ante una amenaza. Utilizamos el término de ansiedad generalmente cuando esta amenaza o este peligro no es identificable, en cambio utilizamos el término de miedo cuando esta amenaza o este peligro es identificable. Podemos nosotros decir, esto es lo que me está generando el miedo. En este caso, estamos hablando que el enfrentarnos a una epidemia, por supuesto que esto va a generar en todos, porque es una emoción normal y reactiva, nos puede generar miedo. Y bueno, ¿por qué se da el miedo y la ansiedad? Bueno, realmente es una reacción que nos va a preparar a todo el organismo a sobrevivir. Y entonces va a generarse desde nuestro sistema nervioso central diversas respuestas a diferentes niveles, a niveles fisiológicos, cognitivos, emocionales y conductuales. ¿Cuáles? Por ejemplo, a nivel fisiológico, cuando uno experimenta miedo o ansiedad, empezamos a sudar un poco más, la frecuencia de nuestro corazón empieza a aumentar, puede aumentar la tensión arterial, y esto es porque esta respuesta nos prepara al cuerpo para una acción de supervivencia. Otro de las respuestas que se da es a nivel cognitivo, es a nivel de nuestros pensamientos, es decir, vamos a pensar en general en ese peligro que nos amenaza. Vamos a enfocar nuestra atención, nuestra memoria, nuestros procesos cognitivos sobre ese estímulo que nos está amenazando. Por supuesto, la parte de la respuesta emocional puede acompañarse con también la generación de otras emociones, por ejemplo, frustración, como por ejemplo tristeza, etcétera, ira, enojo. Y esta respuesta va a dar también un comportamiento, es decir, puede ser un comportamiento de luchar, un comportamiento de huir o un comportamiento como una parálisis, pero que nos lleve a una supervisión. Eso es lo que sucede. ¿Qué va a generar el pánico y el estrés agudo? Hablamos de pánico cuando esta emoción de ansiedad o miedo es extrema. Y obviamente se va a manifestar en respuestas fisiológicas, cognitivas, emocionales y conductuales de forma extrema o de forma excesiva. Y esto nos puede poner en riesgo para nuestra salud. Por otro lado, el estrés agudo ya estaríamos hablando que es esta respuesta coordinada y que se puede sostener durante varios días, si es que la amenaza aparece varios días, pero que se puede agotar una vez que este estímulo o este peligro se retira y entonces el organismo regresa a la normalidad. Para ponerlo un poquito más específico, vamos a ver unas diferencias entre cursar con miedo
y cursar con pánico. El miedo es una reacción normal ante una situación anormal, es decir, si nos enfrentamos a una epidemia, a un sismo, a un desastre natural, estamos hablando de que esas son situaciones anormales, pero es normal que todos tengamos esta reacción. Es una reacción automática, es involuntaria, en general no es que tengamos un control sobre ella. En cambio, la parte del pánico es la forma extrema, es la forma excesiva del miedo. El miedo, como decía, tiene una reacción que es un conjunto de respuestas y van a estar organizadas. ¿Para qué? Para llevarme a una respuesta adaptativa, a una respuesta de supervivencia. Nos prepara para estar alertas, para tener acciones de protección, para poder adaptarnos y, por supuesto, a sobrevivir. Sin embargo, el pánico, en contraste, se puede asociar con otras emociones y las respuestas pueden ser desproporcionadas y pueden ser descontroladas. En el caso del miedo, el miedo nos moviliza a tomar precauciones. Tomar precauciones es normal, está bien, nos ayuda justamente a protegernos y estas pueden ser realizar las acciones saludables, aplicar las medidas de higiene y las medidas preventivas que están recomendadas, a seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias, a buscar información verificada y sobre todo a comunicar de forma asertiva lo que uno está percibiendo. En cambio y en contraste, el pánico nos lleva a situaciones de riesgo. Puede ser desde conductas de aislamiento y no pedir ayuda hasta todo lo contrario, tener conductas agresivas tanto a uno mismo como a otras personas. La otra que sucede en el pánico es que las personas que empiezan a estar en pánico empiezan a tener una vigilancia obsesiva sobre sus síntomas, es decir, algo que antes experimentaban sin ponerle atención, empiezan a ponerle demasiada atención y empiezan a generar también en sus pensamientos desenlaces catastróficos. También pueden llevarnos a consumo de sustancias, a consumir más tabaco, más alcohol o inclusive algunas sustancias psicoactivas que nos lleven a mayores riesgos o automedicarnos o inclusive a tomar más medicamentos que no estén indicados. Otra de las conductas que también nos puede llevar el pánico es a realizar gastos innecesarios o excesivos. Está bien comprar algunos de los insumos que se recomiendan, pero lo que no es adaptativo es comprar en grandes cantidades o que nos pueda comprometer inclusive la parte financiera. Y por supuesto, también nos puede llevar a alguna conducta de sobreinformación, es decir, empezamos a tener una búsqueda obsesiva también de información que puede ser no verificada o puede ser información sensacionalista. La siguiente, por favor, alguna de las estrategias que se recomiendan para las personas que puedan estar percibiendo que están siendo víctima de pánico. La primera es admitir que es normal tener miedo. Como decíamos, es una respuesta automática, es involuntaria, no la podemos controlar. Sin embargo, es importante que hagamos una pausa y tratemos de ver en nosotros mismos y tratar de analizar en si estamos cursando y teniendo miedo o realmente estamos teniendo acciones con base en el miedo. Y también es importante analizar, digamos, si ya estamos pasando ese límite entre tener miedo o estamos realmente ya cayendo en una situación de pánico. Si es el caso, es importante realizar un ejercicio que nosotros llamamos como concentrarse en el aquí y en el ahora. Muchas veces nuestros pensamientos nos llevan a situaciones catastróficas, pero si ponemos una pausa y decir, eso está pasando en mi pensamiento, no está sucediendo, todavía no tengo una prueba confirmatoria, todavía no están mis familiares con algún tipo de infección confirmada, es decir, nos vamos a centrar en la realidad, en la situación que es real. Otra de las cosas que se recomienda es que el tomar las precauciones y seguir las medidas que se recomiendan, eso también puede brindar un alivio y puede disminuir esta sensación de pánico. El buscar información verificada y oficial y, por supuesto, evitar esta información alarmista o sensacionalista. Otra de las estrategias que se recomiendan, no nada más para ansiedad, también para, en general, todos los temas de salud mental, es mantener una buena higiene del sueño. ¿Qué significa esto? Bueno, buenos hábitos alrededor del dormir, es decir, tener horarios fijos, tratar de mantener el mismo horario. En el momento que yo me dispongo a dormir, tratar de evitar distractores como son el celular, como son luces, tratar de utilizar
la cama, o sea, donde nos dormimos de forma cómoda y sobre todo tratar de evitar algunas otras conductas alrededor del sueño, como evitar algunos estimulantes, cafeína, etcétera, y son medidas que les llamamos higiene del sueño. Otra recomendación es hacer ejercicio, y quiero enfatizar que el hacer ejercicio no es una medida que se diga simple y llanamente. Realmente el ejercicio ha demostrado que a nivel químico afecta, digamos, algunos factores protectores neuronales y que eso ayuda en todo lo que son la fisiopatología de algunas enfermedades. Entonces, enfermedades o también en estas reacciones, por ejemplo, la ansiedad. La otra son ejercicios de respiración profunda. La respiración ayuda también a mantener estos parámetros fisiológicos, como decíamos, la taquicardia, la presión, a disminuir estos eventos que nos pueden poner inclusive más ansiosos, respiraciones profundas, pausadas, metódicas. Y la otra es que si nosotros empezamos a sentir que la situación se está yendo de las manos, pues pedir ayuda a nuestros servicios de salud. Tenemos también una línea de la vida a la que pueden llamar. Otra de las cosas que quisiera resaltar es que la salud mental durante esta contingencia de la coronavirus está siendo también dentro de las acciones que se están tomando. Por un lado, los primeros respondedores, cuando ustedes se comunican tanto a la línea del Centro de Inteligencia y Epidemiológica en Salud, bueno, todos ellos han recibido una capacitación a estos primeros respondientes, ya que sabemos que muchas de las personas que llaman, no nada más muchas hablan porque tengan dudas o necesitan de información, muchas de ellas empiezan a llamar porque empiezan a tener esta situación de miedo o de pánico, y es importante que los primeros respondientes tengan esta capacitación. ¿Para qué? Para ayudar justamente a la persona que está buscando esta información, ayudarlo a centrarse, ayudarlo a que organice la información que se le brinda y pueda seguir con las indicaciones de forma adecuada. Por otro lado, también ya en los servicios de atención, bueno, si esto se detecta que hay un problema más allá que necesite mayor atención al tema de crisis en salud mental, bueno, se canaliza la línea de la vida. Y por otro lado, también en los equipos especiales respondientes tanto a los pacientes o familiares se oferta el apoyo psicológico en caso de ser necesario, así como también se promueve la referencia oportuna en el caso de que fuera necesario. Es importante reconocer que una contingencia puede tener un impacto negativo, y un impacto negativo en la población general, pero también en las personas que cursen con infección por coronavirus, ya que esto puede ser percibido como una amenaza, y como cualquier otro diagnóstico, los pacientes cuando reciben un diagnóstico experimentan también este miedo, el cual es normal, pero es importante atenderlo, importante para que no pueda después tener un desenlace en que esto progrese a otro tipo de enfermedad, o sea, que se pueda detonar algún trastorno mental y que eso inclusive también pueda complicar el mismo tratamiento por la infección. Por otro lado, también los familiares perciben ansiedad, perciben miedo. Por ejemplo, cuando se da este aislamiento, a veces puede haber una separación de los familiares. Es importante también tomar en cuenta la salud mental de los familiares. Y por último, pero muy importante, el personal de salud. Sabemos que uno de los riesgos para que colapse algunas de las respuestas es que tengamos un personal de salud colapsado. El brindar también ayuda en desastres, ayuda en contingencias epidemiológicas, puede poner en riesgo de burnout o de colapso a los profesionales de la salud. Y por otro lado, hacer también presente algo de memoria colectiva. Cuando fue el sismo de 1985 tuvimos muchos aprendizajes que nos ayudaron a tener una mejor respuesta durante el sismo en el 2017. Protección Civil, los servicios de salud tuvieron una mejor organización, y creo que es importante también saber que en temas epidemiológicos ya hemos tenido retos como fue la pandemia durante el 2009, y que de ahí se aprendieron y ahorita se están implementando también muchas de esas acciones que pudimos aprender gracias a ello. Una de ellas también es reconocer el papel de la salud mental de los pacientes, del personal de salud, para evitar que también haya un colapso en nuestras acciones. Y bueno, saber que todos, si participamos, todos podemos, y que seguramente tendremos buenos resultados ante esta contingencia.
Muchas gracias, doctora Bores. Información muy importante que igual vamos a seguir ampliando o enfocando en función de los escenarios y los momentos epidemiológicos en los que vayamos pasando. En la siguiente parte vamos a pedirle a la doctora Lorena Bores que nos presente el tema que habíamos comentado. Muchas gracias, José Luis. Bueno, buenas noches a todas y a todos. El día de hoy queremos tocar un punto importante acerca de lo que puede ser alguna afectación psicológica, pero también algunas estrategias de afrontamiento para la futura Jornada Nacional de Sana Distancia que en breve iniciará. Bueno, primero quisiera nada más recordar que nuestra salud, la salud física y también la salud mental, pues es el resultado de una interrelación de factores tanto biológicos como psicológicos como sociales. Y que cuando hay una variación en estos factores se puede determinar una alteración en nuestra salud física como en nuestra salud mental y puede expresarse algún tipo de condición, enfermedad o algún tipo de trastorno. La vez pasada ya habíamos hablado de que ante esta epidemia, pues estamos hablando de que es normal percibir miedo, sentir ansiedad e inclusive tenemos que tener algunas medidas de prevención para que no lleguemos al pánico. ¿Qué va a suceder en este periodo y en esta jornada de sano distanciamiento? Pues va a haber o se va a motivar a que las personas guarden un aislamiento, sobre todo en sus casas, y que realmente para evitar esta propagación y esta transmisión y que todos contribuyamos con una salud. Ahora, es decir, este distanciamiento puede tener algunos efectos sobre nuestra salud física y sobre nuestra salud emocional o nuestra salud mental. Dentro de algunos de los efectos físicos que puede tener, puede generar cansancio y fatiga, nos puede exponer a que cambiemos nuestros patrones de alimentación y que si lo combinamos con largos periodos de inactividad o que no hagamos ejercicio, pues eso puede repercutir inclusive en un aumento de peso. Y también puede llevarnos una sensación de lentitud física y mental, así como cambios en nuestro ciclo de sueño. Dentro de algunos de los efectos que puede tener emocionales es que lleguemos a un estado constante de aburrimiento o hastío y eso pueda generar un desánimo para realizar las actividades comunes, así como puede generar algunos cambios emocionales, además de que el miedo aumente y aumenten las preocupaciones y podamos llegar a un estado de pánico, también puede expresarse como irritabilidad, estar de malas todo el tiempo e inclusive llegar a estar en un estado de enojo constante. También otra cosa que puede expresarse es que las personas pueden estar demasiado alertas por cualquier sintomatología que pueda sugerir algún tipo de enfermedad o que inclusive estén todo el tiempo con el miedo de contagio. Otra de las cosas que puede pasar es que las personas tengan la sensación de que no están siendo productivas y eso puede generar también algún estado de tristeza. Y otra cosa que sucedería, o bueno, también es uno de los efectos negativos, es un estado constante de injusticia, es decir, es injusto que yo esté bajo resguardo, es injusto este aislamiento y es injusto esta cuarentena. Y eso puede llevar también a tener un impacto en nuestra salud mental y, por supuesto, tristeza. Esto que puede suceder puede llevar también a consecuencias ya de tipo emocional, es decir, algunas complicaciones con nuestra familia cercana con la que vamos a convivir. Puede inclusive a generar que empecemos a tener una disminución en nuestra tolerancia y eso puede generar de alguna forma peleas, conflictos. Puede aumentar o incrementar estados de descanso, pero que inclusive durmamos de más y entonces evitemos y aprovechemos el tiempo para realizar algunas de nuestras actividades, inclusive vitales, o de nuestras actividades habituales en nuestro hogar. Además, puede generar o puede ser un riesgo para el aumento del consumo de sustancias y, por supuesto, también podría de alguna forma generarse un riesgo de violencia, ya sea de pareja, entre hermanos, adultos mayores e inclusive hacia los animales. Pero por eso queremos platicar y compartir con toda la población acerca de estrategias de afrontamiento, es decir, qué podemos hacer durante esta jornada de sano distanciamiento. Pues bueno, primero es recordar que es una medida y una situación temporal.
esto es algo que va a terminar y que no va a ser por un tiempo prolongado. La segunda es reconocer que mantenernos en casa y realizar estas medidas de distanciamiento y de aislamiento es un bien para los otros, es decir, cambiar esta visión tanto de injusticia o tanto de esta visión negativa hacia un afrontamiento positivo. Es decir, si yo me quedo en casa, estoy contribuyendo con la salud de muchas personas, y no nada más de personas que no conozco, sino también con la salud de personas que conocemos, nuestra familia, todos tenemos abuelos, padres, hijos, y la verdad es que haciendo también todas estas medidas estamos contribuyendo con un bien común. La siguiente, muy importante ya al estar en casa, es diseñar y tratar de mantener una rutina que nos ayude a tener una sensación de normalidad y control. Tratar de mantener nuestros horarios de comida, nuestros horarios de sueño, precisamente para tener esta sensación de previsibilidad en lugar de incertidumbre. Algo que se recomienda es no mantenerse viendo la televisión por largos periodos, sino mantenerse también activo, realizar ejercicio, mantenerse ocupado, buscar actividades manuales que les distraigan. Y en el caso, por ejemplo, de los niños, algo que se ha mencionado es que no son periodos vacacionales. En el sano distanciamiento va a haber actividades que se le va a dejar a los niños, actividades escolares. Entonces la idea es que tratar de mantener esta rutina, que se levanten a la misma hora, que traten de tener sus horarios de comida, sus horarios de sueño, y mantener las actividades escolares y también de recreación. Puede ser un buen momento para una convivencia familiar, mantener algunas actividades de juego, juegos de mesa, realizar rompecabezas, y verlo más bien desde un enfoque positivo para una convivencia familiar. Es necesario mantenerse informado, sí, pero también esto tiene que ser planeado y tiene que entrar dentro de una rutina. La idea es que se aproveche el tiempo y también se escojan algunos horarios para poderse mantener informado, ya sea en la noche, viendo las conferencias de prensa, pero bueno, el tiempo que ustedes decidan, y procurar que la información que van a tener, o bueno, que van a obtener, sea verificada y de fuentes confiables. Esto viene también con la recomendación que dimos la vez pasada, evitar la sobreinformación, sobre todo de noticias que puedan ser falsas o mensajes alarmistas, y tener cuidado también con esta información saludable. Utilizar la tecnología para tener contactos con los familiares y, si es posible, para continuar con las actividades laborales y con las actividades académicas. Como ya mencioné, también los niños tendrán actividades escolares. Siempre tratar de tener personas de confianza y tener los números bien identificados, quiénes podrían ser alguien que podamos hablar en una situación que nos empezamos a sentir nerviosos, pues también tener con quién platicar y hablar de nuestras emociones. Mantener cuidados de una vida saludable, como decía, y bueno, también tener presente que las crisis también son y representan oportunidades para mejorar. ¿Qué va a pasar con los niños? Recibimos muchas veces esta duda, ¿cómo hablar con ellos acerca de esta emergencia? Bueno, una de las cosas más importantes es recordar que es necesario hablar del tema. Los niños seguramente tendrán muchas dudas, muchas preguntas sobre el tema, lo escuchan en las noticias, lo escuchan en la escuela, e inclusive lo escuchan entre sus propios compañeros y pares. Entonces es importante tratar de mantener una comunicación con ellos. Uno de los consejos que se brinda a los padres de familia es que brinde información también adecuada al nivel de desarrollo, utilizando un lenguaje que puedan entender. Y también los padres, si tienen los niños alguna pregunta, alguna duda que no puedan responder, también decirle que eso no lo saben, pero que pueden buscar la información, o una vez que ellos tengan esa información, se las van a transmitir. Es importante también aprovechar esta oportunidad también de conversación con los hijos. Vaya, es importante toda esta comunicación. Ahora, es importante también decir en qué momento. Si ustedes, los padres, los adultos, sienten que están ansiosos y que tampoco están teniendo un buen afrontamiento de su ansiedad, pues buscar un momento en el que estén más calmados para no transmitir ciertas inseguridades, ciertos miedos a los niños.
Otra cosa es ser congruente entre las emociones que pide tener y las que actúa. Es decir, vamos a hablar con los niños a pedir tranquilidad, mantenernos en calma, vamos a tratar de reconfortarnos, pero ser congruentes y no realizar algún otro tipo de actividades por pánico. Es decir, le voy a decir a mi hijo, no pasa nada, esto va a ser temporal, vamos a tener medidas higiénicas, pero si después voy y corro al supermercado y tengo compras de pánico, pues no estamos siendo congruentes con el mensaje que le damos a los niños. Entonces, por el bien también de los pequeños, mantener esta congruencia. Ahora, los niños y niñas experimentan una sensación de seguridad cuando saben qué hacer para protegerse. Por ello, el compartirles las medidas de higiene, lavarse las manos, el estornudo de etiqueta, todo ello, ellos perciben que con ello pueden estar protegidos ante la amenaza de poder enfermar. Siempre importante transmitirles seguridad y, bueno, lo que decíamos hace rato, si no tiene las respuestas, decirle, bueno, no las tengo ahorita, pero cuando las sepa podemos hablar del tema. Y las recomendaciones para el otro extremo de la vida, que serían las recomendaciones para los adultos mayores. Hemos dicho aquí que hay que extremar las medidas porque existe cierta vulnerabilidad. Bueno, pues algunos de los puntos que se pueden hacer es que cancelen las citas médicas no necesarias. Es decir, algunos adultos mayores padecen algunas enfermedades y que tienen que estar yendo a algunas unidades de salud a consultas de control. ¿Qué sucede? Eso puede exponerlos. Entonces, la idea es tratar de cancelar las que no sean necesarias, las que sí, pues sí tienen que atender su salud. La otra es buscar mantener comunicación con ellos a través de vía telefónica, mensajes o inclusive redes sociales. Promover que realicen ejercicio a sus condiciones de movilidad, pueden ser las mismas actividades domésticas, caminar alrededor de la casa y procurar que en este tiempo de jornada de sano distanciamiento, pues que los adultos mayores no se hagan responsables del cuidado de otras personas durante tiempos prolongados, es decir, el cuidado de los nietos o el cuidado de otros enfermos. En esta ocasión, tratar en la medida de lo posible evitarlo, precisamente para evitar un contagio que puedan en ellos terminar en algún desenlace de alguna enfermedad, en este caso del coronavirus. Y bueno, muchísimas gracias. Entonces, a continuación, la doctora Lorena Rodríguez Bores va a dar un pequeño mensaje enmarcando todo esto en las distintas intervenciones que estamos poniendo en práctica para la prevención de este proceso de tensión emocional, psicológica y familiar. Doctora, por favor. Gracias. Buenas noches a todas y a todos. Bueno, creo que fue una maravillosa exposición de ambas, la verdad es que muchas gracias. Creo que han puesto todo sobre la mesa y nada más recordar que el tema de la violencia desafortunadamente constituye uno de los factores que son estresores y si hay una relación muy sólida entre el estrés y la aparición de síntomas y de posteriormente de trastornos mentales es precisamente esta, el estrés sobre nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque el estrés va a perturbar, digamos, de alguna forma toda la bioquímica cerebral y puede afectar algunos de estos procesos. Y esto puede desencadenar tantos síntomas o si se combina con algunos otros factores, pues factores de vulnerabilidad, ya sean genéticos, biológicos, sociales o psicológicos, puede desencadenarse en un trastorno mental y bueno. El punto es que esto es algo muy reconocido, la violencia se convierte en un factor para desarrollar sobre todo trastornos afectivos como son depresión, como son ansiedad y también algunos otros del orden del estrés postraumático. Realmente desde la Secretaría de Salud, ahorita en el marco de la contingencia por coronavirus, hemos estado también generando material de difusión que lo podrán encontrar en el micrositio donde podemos dar varias estrategias justamente para contener el estrés, para afrontar el estrés y sobre todo algunas que fueron mencionadas ahorita sobre la sana convivencia entre las parejas, entre la familia,
la resolución de conflictos, y todo esto con un enfoque de prevención para que no se genere o no se aumente, sobre todo en los casos en los que había violencia preexistente. Y bueno, realmente que todos vivamos este periodo de jornada de distanciamiento en un marco de paz y que todos aportemos para esta reconstrucción de la paz. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, doctora Lorena Rodríguez Bores. Finalmente.